Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos proteja de la nueva y horrenda gran inquisición global del siglo XXI, la cual ya está empezando a tomar poder en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Tremendo, amigos, es tremendo. El Papa Francisco literalmente ya se voló la tapa, cruzó la raya, cruzó el límite. Se pasó de la raya, amigos. Recordamos entonces que hubo una reunión en el Vaticano recientemente, en mayo 7 y 8, y como fruto de esa reunión se organizó una pequeña fiestecilla clandestina, un gran concierto en California llamado Ciudadano Global Bautismo Negro. Y digo fiestecilla clandestina no por nada que tenga que ver con salud, sino porque los que cantaron en esa fiestecilla eran endemoniados adoradores de Satanás. Sin embargo, el título del concierto es claro: Ciudadano Global, lo cual nos lleva a esta inquisición global, a esta nueva aldea distópica global, en donde, por supuesto, el ciudadano debe perder su cultura, su religión, todo lo que lo identifique a su nación, para ahora ser ciudadano de un mundo global y, por supuesto, ser esclavo de un emperador global, que, por supuesto, de esas casualidades de la vida, que vendría a ser el Papa Francisco, a quien ya 1 billón de personas llaman Santo Padre, violando así toda la ley de Dios, pues sabemos que el único Santo Padre es nuestro Padre Celestial. Sin embargo, amigos, bueno, en este bautismo negro, descaradamente, bailaron pervertidamente ocultistas y satanistas, promoviendo y diciéndole a las personas que reciban el bautismo negro. Pero, para colmo de males, el Papa Francisco, en la mitad del show, es decir, el plato fuerte de todo este concierto endemoniado, fue un discursillo del Papa Francisco, también promoviendo el bautismo negro. Y, por supuesto, él escogió a todas estas bandas de rock y de música descaradamente satanista, entre ellas la banda endemoniada AC/DC, amigos. Y también vimos a la presentadora Selena Gómez vestida como un arlequín, símbolo clarísimo de la masonería y de las religiones ocultistas, que controlan a todos o a la mayoría de los actores, periodistas, cantantes, y bueno, amigos, hasta gobernantes. Es de locos. Y luego vimos a Jennifer López, en donde sale con una mariposa monarca en la cabeza, clara simbología de una religión ocultista, en donde la mariposa monarca nos representa el emperador global, y tú, el nuevo esclavo de ese emperador. La mariposa monarca en la cabeza es un símbolo de un control, y en el ocultismo es simbolizado con una mariposa monarca. Pero además recordamos que el Papa Francisco fue a México y fue recibido en un estadio con una gran escenografía de mariposas monarcas, recontra blob. Y luego tenemos al infame J Balvin, quien no se cansa de usar niños en sus videos pervertidos de reggaetón, ahora cantando en una escenografía en donde 6 monjes vestidos de inquisidores bailan alrededor de una luna que se tiñe de rojo. Y recordamos, amigos, que una luna en la Biblia simboliza a la Iglesia de Cristo. Y luego vemos ese humo rojo que simbolizaría la sangre de la Iglesia de Cristo, la sangre de los santos. Oh, no, amigos, es tremendo. Y luego, como si ya la simbología no fuera demasiado directa, curiosamente es invitado a esa ceremonia o ritual endemoniado ciudadano global el actor Ben Affleck, y luego aparece con el comediante masónico Jimmy Kimmel, quien aparece vestido de Robin Hood. Y claro, lo que ocurre, Cusatón, es que Ben Affleck hizo el papel protagónico de Batman. Pero ¿qué pepinos tiene que ver Batman con el bautismo negro, amigos? Recordemos el título de la película: El Caballero Oscuro renace. ¿Y qué es renacer? Es resucitar, porque estaba escrito en el Apocalipsis 13, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pero luego, amigos, en el video se nos muestran escenas de la vieja normalidad. Oh, ese mundo lleno de pecado. ¿Cómo será para que volvamos de nuevo a la vieja normalidad, donde unos pocos eran exaltados y adorados e idolatrados en estadios por decenas de miles de personas?
De eso se trata todo, ¿verdad? De poder volver a idolatrar a tus ídolos en un estadio. Finalmente, amigos, vemos el número 44, el cual está ligado al anticristo. Recordemos que el escritor Mark Twain escribió un libro titulado 44, el forastero misterioso. Oh, no, amigos. ¿Quién será ese forastero misterioso? El hombre de pecado, el inicuo, a quien el mundo no puede ver, aunque imita a Jesús en todo, porque hasta dice, tanto tiempo he estado entre vosotros y todavía no me conocen. Recontra plop. Recordemos que el Vaticano tiene 44 hectáreas. Oh, no, amigos, y recordemos el ritual que hubo en Argentina con supuestos 44 marineros perdidos en el pozo del abismo. Son rituales, ¿verdad? Recordemos la avalancha que recientemente hubo en Israel, en donde se atropellaron a 44 personas. Y luego se nos siguen mostrando escenas de la vieja normalidad, en donde pocos hombres eran adorados por millones en estadios. Y en el fondo las palabras, todos son estrellas. En inglés, all stars. De eso se trata todo, ¿verdad? De esa tercera parte de las estrellas del cielo que cayó a la tierra, porque estaba escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y fueron echadas a tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo cuando hubiera nacido. Todas estas estrellas caídas con el dragón usan sus superpoderes. Son los poderosos de la tierra, los dotados. Las estrellas de rock, estrellas de Hollywood, del deporte, gobernantes. De eso se trata todo, de que los adoren de nuevo. También vemos el símbolo de las 3 garras de la marca de bebida energética Monster. Recordamos que cada arañazo representa la letra hebrea Vav, que en el alfabeto hebreo es el número 6, es decir, que cada arañazo es 666. Y por supuesto la palabra monster o monstruo. Pero, espérense un poquito. El baterista de la banda Foo Fighters empezó una nueva banda de rock llamada Los Pájaros de Satanás. Tremendo, porque está escrito en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave o pájaro inmundo y aborrecible. Sí, una iglesia cristiana se volvió cueva de los pájaros de Satanás. Ahora, según el Papa, él es el sucesor de Pedro. Pero amigos, ¿qué dice Pedro? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, yo les hago esta pregunta. ¿A quién vimos glorificado en ese concierto de Ciudadano Global? ¿A Jesucristo? ¿A Dios Padre? No, amigos, a quien vimos glorificado fue al mismo Satanás. Recordemos que esta banda AC/DC tiene unas canciones llamadas Autopista al Infierno, Fuego del Demonio, Campanas del Infierno. Y el infierno no es un lugar tan malo para estar. Amigos, el Papa Francisco nos habla de un Dios creador que trae un nuevo espíritu. ¿Pero qué vemos en ese concierto? Vemos el espíritu del demonio, amigos. Entonces, amigos, cuando vemos al Papa Francisco diciendo que ahora hay que quitarle las patentes a las empresas farmacéuticas para beneficio de la humanidad, yo me pregunto, ¿en dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde Dios Padre, Creador, te dice que le quites algo a alguien por beneficio del mundo? Jamás aparece eso en la Biblia. Eso es robar, amigos. Y recordemos que Lucifer es el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Hoy el Papa Francisco te trae una nueva ciencia, un nuevo espíritu para salvar el mundo. Y esta nueva ciencia no hace parte de la ciencia de Dios. Esta nueva ciencia es una falsa ciencia, es una ciencia impostora. Amigos, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra solidaridad? Por ningún lado aparece. Pero, recordamos que ellos sacaron una nueva versión internacional. ¿Y qué cosas? Ahí sí aparece. Y recordamos lo que le pasó a Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia.
Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amigos, Jesús nos reveló el fin desde el principio. La misma crisis que le ocurrió a Adán y Eva es la que se nos va a presentar a nosotros en el fin del mundo. Se nos muestra una ciencia, un árbol de ciencia. Pero en este caso es una falsa ciencia. El anticristo te trae una solución basada en la ciencia, entre comillas. Pero ya vemos quienes te dicen que recibas esta nueva solución de la ciencia. Son satanistas. Es decir, es brujería, amigos, no es ciencia. La verdadera ciencia es la ley de Dios. Al contrario de lo que se le ha enseñado a tantos jóvenes en los colegios del mundo, que la ciencia está separada de la ley de Dios. El Papa Francisco induce a las personas a un tremendo engaño cuando dice, la fe y la ciencia van unidas. ¡Qué tremenda astucia, amigos! Porque en parte es cierto, pero ojo, es que él se refiere a la falsa ciencia, la ciencia de la evolución, de la fantasía espacial, de estas pócimas mágicas. Pero ¿cuál es la ciencia según la Biblia? La ciencia es la ley de Dios. Esa es la verdadera ciencia. A los jóvenes se les induce a creer que la ciencia es algo totalmente aparte de Dios. ¡Wow! El demonio cambia el lenguaje. Recordemos que Jesús le dijo a los fariseos en Lucas capítulo 11 versículo 52, «Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia». De repente el demonio le quitó al mundo la llave de la ciencia, que es la ley de Dios, y tomó la palabra ciencia y la llevó a otro conocimiento, un falso conocimiento. La verdadera ciencia está siempre regida por la ley de Dios, porque Él es el Dios creador. Nuestro Dios creador es el que nos dio toda ley. Las leyes de Newton, las leyes de acción y reacción, son leyes comprobables, asimismo sus leyes morales. Sin embargo, hoy tenemos una falsa ciencia que nadie puede comprobar, nadie puede verificar, nadie puede saber si es cierto. ¿Por qué? Tienen patentes, pero ahora el Papa Francisco te dice, vamos a quitarle las patentes. También está mal, porque están violando la ley de Dios, porque dice el mandamiento, no robarás. Es decir, falsa ciencia, amigos. Recordamos entonces que el logo del Vaticano son 2 llaves, amigos. Es decir, ellos tomaron las llaves de la ciencia y se las apropiaron. Y ellos no se salvan y tampoco permiten que nadie se salve. Tremendo, amigos, es Babilonia, la gran ramera del Apocalipsis. Tremendo. Ahora, amigos, está descrito en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, amigos, que el apóstol Pablo está profetizando que toda boca quedará cerrada. Es decir, que nadie va a decir, yo no estoy bajo la ley. El apóstol Pablo te dice todo lo contrario. El mundo está bajo la ley para que toda boca se cierre. Leamos en Romanos capítulo 2 versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amigos, más claro no canta un gallo. ¿Es el Papa Francisco hacedor de la ley? Por supuesto que no, no tiene ciencia. No tiene ciencia, pero él se nos muestra ahora como hombre de ciencia, con satanistas y ocultistas. ¿Y qué escuchamos de la boca del Papa Francisco? ¿Escuchamos la ley de Dios? No, te está predicando otro evangelio, no sé de dónde lo sacó. En la Biblia no está, amigos. Te habla de un espíritu nuevo. Y sabemos, amigos, que el espíritu de Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, como está descrito en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Entonces, ¿a qué espíritu nuevo se refiere el Papa Francisco? Plop, amigos, pues nada más mira las bandas de rock que están cantando, para que sepas cuál es ese espíritu nuevo, porque Jesús es eterno, amigos, Jesús no es nuevo. Ahora, leemos en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow, amigos! Es decir, la palabra cierra la boca de cualquiera. ¿En dónde está la ciencia? En la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la forma de la ciencia y la verdad.
Pero ¿quién es dueño hoy en día de todos los colegios y universidades del mundo? Y de los que no son dueños los tiene infiltrados. Es el Vaticano, amigos. ¿Y qué enseñan en los colegios? ¿Te enseñan la ley? No enseñan la ley, te enseñan la falsa ciencia. Por supuesto que la mezclan con verdadera ciencia, pero ya con eso tiene para que toda sea falsa ciencia. Cuando tú mezclas agua con una gotica de veneno, pues ya todo el líquido queda pervertido. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Se apropió de la educación para enseñar una falsa ciencia. Tremendo, amigos, pero el apóstol Pablo es contundente sobre estas personas supuestamente cristianas. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 23 al 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí, amigos, tú que te dices ser cristiano, que tienes apariencia de religiosidad, tú dices tener la llave de la ciencia, pero la realidad es que no la tienes ni permites que otros la tengan. Amigos, y es lo que se pretende hoy en día. El mundo cristiano pretende quitarte la llave de la ciencia, cuando te dicen que tú tienes que recibir la brujería por solidaridad. Tremendo, amigos. Luego el apóstol Pablo aclara quiénes son los verdaderos cristianos. Los que ahora tienen el sobrenombre de judíos. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que el mundo cristiano piensa que la salvación viene de los judíos que están en Israel, pero resulta que ellos no tienen la ciencia. Resulta que Israel es la nación que lidera el bautismo negro. Entonces, ¿quiénes son los que están verdaderamente circuncidados? Son los que tienen la ley y por tanto abandonan una vida pecaminosa, porque, amigos, guardar la ley no es tener el conocimiento además por sí solo, en la letra, sino que es interiorizarlo en el espíritu. Ojo, tú ahora que tienes la llave de la ley, ojo, no vayas a ser encontrado como infractor de la ley. Amigos, esos son los incircuncisos. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿quiénes serán condenados? Los que transgreden la ley. Y tú puedes estar circuncidado o no. Da igual, si transgredes la ley, serás condenado. Si tú comes de ese árbol de la falsa ciencia que te propone este Papa Francisco y todos estos endemoniados cantantes, tu circuncisión será tenida como incircuncisión. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 25. En verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque está escrito que la circuncisión es un sello que te protege. Leamos en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la palabra clave es conocimiento, que quiere decir ciencia. Es decir, que cuando tú pecas, estás comiendo del árbol de la ciencia, porque estás violando la ley. Y la ley es el conocimiento de la ciencia. Porque, amigos, entendamos algo. Nosotros estamos salvados gracias a la expiación de Jesús, pero tú, luego de ser salvado por Jesús, cuando violas la ley, te condenas nuevamente. La intercesión de Jesús no va a durar para siempre, porque está escrito que cuando se presentare en el mundo un líder global a imponer una ley global sobre todos los seres humanos, estaríamos ante el fin de la intercesión de Jesús. En este caso, el mismo concierto tiene nombre profético, ciudadano global, porque, amigos, para un ciudadano global se requieren leyes globales. Pero resulta que esas leyes globales solo pueden ser las leyes del Dios creador, no las leyes del Papa Francisco, que es un ser humano. Amigos, si la ley de Dios es global, pero el Papa Francisco te trae una falsa ciencia que pisotea esa ley de Dios, estamos entonces ante un impostor que busca marcar a sus hijos, que ya el mundo lo llama Santo Padre. Tremendo. Entonces, amigos, ¿qué pasa cuando vengan desastres, terremotos, maremotos? Y el Papa Francisco viene diciendo que esto se debe a la violación del domingo como día de reposo, y sabemos que reposar en domingo es una violación de la ley. Así que ahí tendremos otra prueba, que viene también de la gran ramera de Babilonia. Y parece ser que la otra sería esta oración global, en donde todas las religiones le oran a un Dios único,
trinitario, que por supuesto no aparece en la Biblia por ningún lado. Ese sería el nombre de la bestia, y el que no lo reciba no podrá comprar ni vender. Así que hay tres maneras que estamos viendo, en donde se induce al pueblo de Dios a perder ese sello. Y entonces cuando venga Jesús y te encuentres sin el sello, pues ya no es tu esposo de sangre. Recordemos que el Vaticano pretende instaurar en el mundo una sociedad distópica, donde los seres humanos serán despojados de su libertad de conciencia, en lo que será una tecnocracia macabra, en la cual el hombre estará controlado en todo momento a través de la tecnología, en donde ya tú no eres dueño de nada, ni siquiera de tu propia alma. Esta será la Inquisición católica del siglo XXI. Entonces, amigos, cuando vemos estos demonios bailando a estos adoradores de Lucifer, induciéndote para que recibas el bautismo negro, si acaso quedaban dudas de lo que viene al mundo, amigos, realmente este es el momento de despertar, porque no creo que haya una persona sensata que pueda dudar de las fuerzas demoníacas que se están desatando, porque recordemos que está escrito en el Apocalipsis 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y luego dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces no tengamos duda. Cuando vemos este despliegue de ocultismo y satanismo, sin pudor alguno, es una señal clara que el fin del tiempo de sellamiento se acerca. Pero pronto el mundo cruzará el límite cuando obedezcan al Papa Francisco. Así que es claramente una alianza con el demonio. Hasta pronto, hermanos.